cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches, estimados televidentes, y a usted, hermano y hermana de la Iglesia de Dios, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios en estos momentos por permitirnos iniciar un programa más de este programa espiritual. Bendito Padre que moras y habitas en lo alto de los cielos, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Gracias te damos, oh Dios eterno, en estos momentos. Aquí estamos ya presentes en las instalaciones de Canal 9 para llevar a cabo este programa espiritual. Gracias te damos, oh Dios, por el día que ya hemos disfrutado, hemos trabajado, hemos viajado, hemos hecho diferentes cosas. Gracias, oh Dios eterno, por permitirnos disfrutar de la belleza, la naturaleza, por permitirnos contemplar las maravillas de tu obra, oh Dios eterno, que es la creación. Gracias te damos en estos momentos. Te vamos a suplicar que bendigas grandemente, oh Dios, a los televidentes quienes ya están en sintonía de este medio de comunicación. Te vamos a suplicar, oh Dios, que tu Espíritu nos ilumine para poder entender tu palabra, para poder aprender nuevas lecciones de tu palabra, oh Dios eterno, y que tu Espíritu nos ilumine para poder comprender lo que tu palabra nos quiere transmitir en esta tarde, noche, oh Dios eterno. Te suplicamos una bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pero el día de hoy vamos a responder a una pregunta en particular, y esta pregunta es: ¿quién puede estudiar la Biblia? Y la respuesta viene ahora con nuestro amado hermano, quien nos va a compartir la palabra de nuestro Dios. Así que le vamos a dejar el tiempo en estos momentos a nuestro hermano obrero, predicador, y que ha sido también un estudiante autodidacta de teología, y por supuesto ahora nos va a enseñar con esta lección. Adelante, mi amado hermano. Gracias y paz a vosotros, amados hermanos y estimados amigos, vecinos y paisanos. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Gracias por acompañarnos en estudiar la palabra del Señor. Sea usted bienvenido a la nueva serie que hoy empezamos. Dios mediante, finalizaremos tal vez a finales del mes de octubre, noviembre de este año. Si es la voluntad del Señor, llevaremos un estudio sistemático, ordenado, comprensible, simple y aplicable para la vida de cada creyente, tanto de la amada Iglesia de Dios en toda Guatemala, como también fuera de sus fronteras. Sea bienvenido entonces al estudio de esta serie, una serie jamás visto en el altiplano marquense, pero Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad, nos regala el privilegio de tener esa posibilidad de compartir lo que el Señor nos ha permitido aprender a través de la autodidáctica. Recuerde que la autodidáctica es sumamente importante. Hoy en día la tecnología es un medio importantísimo para nuestro crecimiento espiritual. Hoy en día tenemos a la mano el acceso infinito a una biblioteca a través de la red de internet. Y a través de ese medio podemos investigar, buscar libros, leerlas, releerlas, compararlas, simplificarlas y adaptarlas para nuestro crecimiento espiritual. Y es por ello hoy iniciamos el estudio de esta serie. Quizás es la serie más preciosa, pero también la serie más delicada, la serie más educativa, pero también puede que sea la serie que puede ofender a personas que de repente han tenido una mala comprensión o que ha recibido una enseñanza
no acorde a una hermenéutica correcta. Por eso, en esta tarde, de aquí en adelante, todos los martes, estudiaremos este tema, hermenéutica bíblica. Hoy, la lección número 1 de hoy se intitula, responderemos una sola pregunta: ¿quién puede estudiar la Biblia? No importa los métodos que se tengan a la mano, no importa los recursos materiales que el predicador, que el estudiante de la Biblia tenga a la mano, si no es la persona indicada, si no es la persona correcta, en vano será tener el acceso a un sinfín de materiales. Por ello, en esta tarde responderemos a la pregunta: ¿quién puede estudiar la Biblia? Empecemos entonces diciendo a manera de prefacio de este tema, primero, que estudiar la Biblia es el más grande privilegio que el ser humano tiene, y más aún el creyente. Leer la Biblia, conocerla, manejarla bien, trazarla y elaborar un sermón para enseñar al pueblo de Dios es el más grande de los privilegios al cual jamás otro hombre puede ser llamado. Dios, quien se ha revelado en la Biblia, ha dejado su palabra y ha llamado a hombres mortales para que sean los que enseñen su palabra. Pero, ¿quién es esa persona indicada para enseñar la palabra? ¿Quién es la persona que puede estudiar la Biblia? Empecemos entonces. En primer lugar, la persona que ha de estudiar la Biblia es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu, aquel que ha puesto fe en Jesucristo, aquella persona que ha venido en humildad y ha reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su alma. Esta es la llave de entrada. Por más que se tenga buenos materiales, por más que se tenga buena intención, un deseo ferviente de estudiarla, pero si no se cumple con este requisito número 1, todo estudio empleado no generará el resultado que el Señor desea. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice estas palabras: pero el hombre natural, aquí la palabra natural se refiere a la persona que no ha sido regenerado, la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no ha venido en arrepentimiento a Cristo Jesús. ¿Qué sucede con él? Escuche usted lo que el apóstol sigue diciendo: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede entenderlas, no puede comprenderlas, no puede aplicarlas a su vida. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Le preguntamos al apóstol Pablo: ¿por qué el natural no puede entender la Escritura? Y él, inspirado por el Espíritu, nos responde: porque para él, o sea, el hombre natural, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En primer lugar, ¿quién puede estudiar la Biblia con esa libertad, con ese respaldo celestial? Solo aquel que ha sido regenerado, aquel que ha creído en el Señor Jesús. En Efesios 2:8 y 9 el apóstol escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la llave de entrada para empezar a estudiar la Santa Escritura de Dios? La fe en Jesucristo. El que quiere estudiar la Biblia, quien va a estudiar la Biblia, primero debe creer que Dios se ha revelado en la Escritura y que Jesucristo, nuestro Señor, es la materialización de esa revelación. Nuestro Señor Jesús es la cúspide de esta revelación. Pero quien no ha puesto fe en Jesucristo no puede entender la Escritura. Por más que se empeñe, por más que tenga buenos materiales a la mano,
por más que sea un estudiante diligente, pero sin fe en Jesucristo, su estudio será infructuoso. Segundo, quien va a estudiar la Biblia, aparte de que ha puesto fe en Jesucristo, en segundo lugar, debe creer en la inspiración total de toda la Escritura. Quien se acerca a la Biblia no debe ser selectivo. No puede decir esto sí, esto no. Creo que esto puede ser, pero esta nada tiene que ver conmigo. Quien va a estudiar la Biblia primero debe estar consciente que toda la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, es inspirada totalmente por nuestro Dios. La Sagrada Escritura, desde el primer versículo hasta el último, es de procedencia divina. Para más profundización de esta parte que estamos tocando, puede dirigirse al canal en YouTube denominado El Reino de Dios, el siglo por venir, y ahí encontrará la serie denominada Bibliología, que habla sobre todos los detalles de la Escritura, cómo está organizado, su inspiración, su suficiencia y todo lo relacionado a esta segunda parte. Entonces, quien se acerca a la Biblia ha de confesar, ha de creer, ha de reconocer que toda la palabra de Dios es inspirada divinamente. Esto fue lo que Pablo le dijo al joven Timoteo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin último de toda esta revelación y de todas estas funciones de la Escritura? El propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cualquier estudio de la palabra deberá empezar reconociendo la inspiración de la Biblia. Quien se acerca a la Biblia para poder estudiarla debe reconocer la inspiración de los 66 libros que conforman el canon de la Escritura. Solamente y nada más. Esto es elemental para llegar a un entendimiento correcto. Porque si quien se acerca a la Biblia cree en un libro pero duda de otro libro, no va a llegar a entender completamente el mensaje celestial. No se requiere ningún salto de fe. Solo una aceptación del hecho de que la Biblia es inspirada ayudará al estudiante a entender su contenido. En tercer lugar, quien se acerca a la Escritura, ha de ser un estudiante diligente y perseverante en la oración. Quien se acerca a la Biblia para estudiarla, para meditar en ella y querer aprender de ella, en tercer lugar debe ser un hombre de oración. Debe ser alguien que debe bañar primero su estudio con la oración. La oración es la llave celestial. La oración es el acceso que el creyente tiene al Padre. No hay otra manera como el creyente se acerca al trono de la gracia, a menos que toque ese trono con oración en perseverancia. Antes de que alguien se acerque a estudiar la Biblia, debe primero gastar sus rodillas en intimidad con Dios, en comunicación privada e íntima con Dios, para que entonces pueda acercarse y pueda estudiar la palabra del Señor. Sin oración es imposible poder acercarnos a la palabra de Dios. La oración es necesaria, no es una opción, no es una posibilidad. O se ora al acercarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye diciendo
que si nos falta sabiduría, que si tenemos alguna deficiencia en la sabiduría de la palabra del Señor, debemos de acercarnos al Padre en súplica, en ruego y oración permanente. Esto fue lo que Santiago afirmó en el capítulo 1, versículo 15, a lo cual leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Dice el apóstol: pídala a Dios, ore a Dios, clame a Dios, ruegue a Él, a la cual, si se ora a Él, si se clama por esa petición, bondadosamente el Dios de la Escritura, el Dios que se ha revelado en la Santa Biblia, dice el apóstol, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El estudiante universitario puede estudiar la Biblia, sí lo puede hacer. El estudiante en cualquier establecimiento público o privado, cualquiera de los centros educativos de prestigio del país o de algún país en el extranjero, puede estudiar la Biblia. Se cuenta que un joven se graduó en literatura en la Universidad de Harvard. Dice que una de las tareas que le ponen a los que se gradúan en la carrera de literatura es leer por lo menos 2 a 3 docenas de veces la Biblia. Pero nos hacemos la pregunta: ¿puede entender el estudiante de la universidad la Escritura? A esto nosotros respondemos: él puede leerlo, puede reflexionar en ella, puede extraer algunas enseñanzas morales, pero jamás llegará a un entendimiento correcto, a menos que él en primer lugar deposite fe en Jesucristo. Segundo, cree que la palabra de Dios es inspirada divinamente. Y en tercer lugar, que bañe su estudio con oración. Sin estos 3 elementos, será imposible que el estudiante pueda entender y pueda aplicar la Sagrada Escritura. Aunque haya leído 3 docenas de veces durante su carrera universitaria, jamás aplicará correctamente el contenido de la Sagrada Escritura a su vida, a menos que él venga en fe y arrepentimiento. La oración sincera del creyente pidiendo conocimiento y sabiduría correcta será contestada, ya que estas cosas están definidas claramente dentro de la voluntad de Dios. Dios dejó la Santa Biblia para que usted y sus servidores la entendamos. Él no dejó la Sagrada Escritura como un código secreto al cual es imposible entenderla. Pero tampoco es automático el entendimiento de la Biblia. Para entender la Biblia, también Dios demanda condiciones correctas para podernos acercar a ella. Y en este caso, el tercer elemento es orar al Padre por sabiduría. Recuerde que la palabra del Señor es una carta celestial para el hombre. La Biblia es la carta magna del creyente. La Biblia es la constitución del creyente. En términos legales, aquí en Guatemala, la Biblia es el código procesal penal y civil para el creyente. Pero para ello, en tercer lugar, el creyente tiene que orar fervientemente pidiendo sabiduría para poder entenderla. En 1 de Juan 5:14 leemos estas palabras: y esta es la confianza que tenemos en Él, que tenemos los creyentes. Solo los creyentes pueden acercarse a Dios en fe y confianza. Y el escritor sigue diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la respuesta, la bendición, dice así: Él nos oye. ¿A quiénes oye Dios?
¿A quiénes responde el Padre? Solo a los creyentes que son perseverantes en la oración. Solo ellos pueden acercarse a la palabra de Dios, pero bañado el estudio en oración. En cuarto lugar, estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién puede estudiar la Biblia? En cuarto lugar, quien puede estudiar la Biblia ha de ser un estudiante diligente y paciente. Ha de ser un estudiante diligente y paciente. En 2 Timoteo 2:15 el apóstol escribe estas palabras: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quien se acerca a la Biblia debe ser un estudiante dedicado, un estudiante que programa su tiempo todos los días, para estudiar la palabra del Señor. Esto fue lo que escribió nuestro Dios, le ordenó nuestro Dios a Josué en el capítulo 1. Meditarás en este libro de la ley todos los días de tu vida. El Salmo 1:1 repite lo mismo: meditarás de ella de día y de noche. Y Pablo a Timoteo repite las mismas palabras. Quien se acerca a la Biblia, en cuarto lugar, debe ser un estudiante diligente y paciente. Si tan solo leyéramos durante 30 minutos diarios la Escritura, es probable terminar los 66 libros en año y 2 meses. De manera que si usted empieza el día de hoy leyendo media hora, 30 minutos diarios, el próximo marzo o el próximo mes de abril del otro año, usted terminará la Biblia de pasta a pasta. Quien se acerca a la Biblia debe ser un estudiante que tiene paciencia, debe programar su tiempo, debe hacer tiempo. Si usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo invertimos en nuestro alimento material a diario, si comemos 3 veces al día y a cada tiempo de comida le asignamos entre 40 a 1 hora por cada tiempo de comida, técnicamente son 3 horas al día, multiplicados por 7 días a la semana, multiplicados por 30 días al mes, multiplicados por 12 meses del año. ¿Cuánto tiempo le invertimos al alimento material del cuerpo? Si trabajamos de 8 a 1, de lunes a viernes, ¿cuántas horas le invertimos al trabajo material de lunes a viernes? Multiplicado por un mes, multiplicado por un año. Si hacemos tiempo a todas estas cuestiones de la vida secular, en cuarto lugar, quien se acerca a la Biblia debe programar su tiempo, debe pasar tiempo en intimidad con Dios, escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Para ello, primero hay que planificar, segundo hay que hacer tiempo, tercero hay que ser disciplinado. A veces se recibe la visita de un amigo, de un vecino, de algún familiar, pero la lectura de la Biblia debe ser disciplinada, de manera que debe apartarse un tiempo prudencial para estudiar y leerla. Los grandes estudiosos de la Biblia recomiendan que se ha de leer en las primeras horas de la mañana o en las horas de la noche. Son tiempos adecuados que permiten libertad y concentración al estudiante de la Biblia. Entonces, en cuarto lugar, ¿quién puede estudiar la Biblia? Solo aquel que de verdad es un estudiante diligente y paciente. Debe leerla y leerla. El predicador protestante de los siglos XVII, John Wesley, dijo: quiero ser hombre de un solo libro. Para ello, este predicador protestante se levantaba desde las 4 de la mañana para las 7 de la mañana en la lectura y meditación de la palabra del Señor. Esta es una referencia que puede ser útil para nuestra vida el día de hoy.
debe hacerse tiempo para leer la palabra del Señor. Para ello hay métodos de lectura de la Biblia para un año. Si usted desea que le enviemos alguno de estos métodos, no duden en escribirnos en el WhatsApp que tiene en su pantalla, que le enviaremos en PDF algunos planes de lectura anual de toda la Escritura. La misma le puede ayudar a amar la palabra del Señor. En quinto lugar, ¿quién puede estudiar la Biblia? En quinto lugar, aquel que confiese sus pecados constantemente. Estamos expuestos a la influencia de la maldad. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Estamos viviendo en un mundo que cada día se está perdiendo. Un mundo que se está alejando del Dios que le ofrece salvación. De una u otra manera, esa influencia puede afectarnos. Antes de acercarnos a la palabra del Señor, en oración, ha de confesarse todos los pecados voluntarios e involuntarios que el estudiante de la Biblia comete. Esto es lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 al 10, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, los creyentes, y andamos en tinieblas, la contradicción, mentimos y no practicamos la verdad. Esto puede ser un error garrafal en la vida de cualquier estudiante de la Biblia. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, es decir, Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escuche usted el mandamiento. Si decimos que no tenemos pecado, que es parte de la hipocresía en que puede caer el estudiante de la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Esta es la parte negativa del mandamiento. Pero escuche usted la parte positiva. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos no de algunas, sino de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia contiene la palabra de un Dios santo, de un Dios perfecto. Quien se acerca a leer esa escritura, quien se acerca a estudiar esa escritura, primero ha de limpiarse sus pecados, confesándolo en oración, en comunión e intimidad con el Dios de esta palabra. Este es un deber fundamental que nunca debe faltar en la vida de todo estudiante de la palabra. El reconocer la necesidad de confesar los pecados nos hace sensibles a cualquier pensamiento, palabra o acción que no sea acorde a la voluntad de Dios. Y por ello nosotros en humildad nos acercamos a nuestro Padre confesando estos pecados. Esto es lo que ha de hacer el verdadero estudiante de la Biblia. Y esto es el más peligro al que está expuesto el estudiante de la Biblia. Puede pasar el error por imprudencia, por descuido o cualquier otra circunstancia. Puede pasar que cualquiera se acerca a la Biblia, lo agarra como cualquier libro secular, cualquier periódico, lo lee, extrae algunos principios de vida moral sin tener el cuidado de su vida personal. Alguien dijo: quien se acerca a la Biblia para estudiarla, primero ha de confesar sus pecados y primero ha de reconocer al Señor que ha salvado su vida de esos pecados. Solo teniendo esa humildad en el corazón, como dice el profeta Isaías, ¿a qué me mostraré?, dice el profeta, al manso y humilde de corazón. Y sigue diciendo: a quien teme a mi palabra. ¿A quién Dios está dispuesto a enseñar su palabra? Solo a aquella persona que se acerca en humildad, en oración y confesión de los pecados. En sexto y último lugar, ¿quién puede estudiar la Biblia? Solo aquella persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo la persona
que se sujeta a la voluntad de Dios revelada en la Biblia, ella puede acercarse a estudiar este manjar celestial. Esta carta celestial para el hombre terrenal solo lo puede disfrutar aquel que siempre dice: Señor, hágase en mí tu voluntad. ¿Se recuerda usted del Señor orando en el monte de Getsemaní? Él le dijo al Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuanto más nosotros, los seguidores de Cristo, nosotros hemos de someternos a la voluntad de Dios. Nuestra búsqueda diaria en las Escrituras ha de ser la búsqueda de la voluntad de Dios. Todo pensamiento carnal, todo pensamiento que afecta a nuestra relación con Dios debe ser rechazado de todas las formas posibles. La Escritura al respecto dice, por ejemplo, aquí en Juan 7:17, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Puede suceder que alguien se acerca a la Biblia, lo lee sin el temor debido, sin el respeto debido, sin la santificación debida, sin la confesión debida de los pecados, sin una intimidad con Dios en oración. Y eso es muy peligroso y muy dañino para la vida del estudiante de la Escritura. Si el objetivo del estudiante de la Biblia no solo es llenar su mente y su corazón de conocimiento, sino es llegar a tener una comunión íntima con el Dios de esta Biblia. Cada vez que alguien se acerca a la Biblia, debe buscar la voluntad de Dios, y una vez encontrada la voluntad de Dios, debe correr a practicar lo que ella enseña y así dar la gloria a Dios. La única manera de dar la gloria a Dios correctamente es sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios mediante la enseñanza de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:1 el apóstol Pablo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es intelectualidad estudiar la Biblia, es ser transformado por ella. No es conocer toda la Biblia, todo su trasfondo y todo lo que encierra el estudio de la misma, sino más bien es humillarnos delante del Dios de esta Biblia. Cuanto más conocemos de la Biblia, más miramos al Dios Santo y más nos miramos a nosotros como trapo de inmundicia. Más nos humillamos en oración y decimos como el salmista: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Cómo es que un Dios santo se acerca al pecador y todavía lo limpia y lo llama y lo adopta a ser su hijo? Este conocimiento solo es posible cuando nosotros nos acercamos en obediencia y humildad a nuestro Dios. Por eso el fin último de nuestro estudio entonces es buscar la voluntad de Dios. No es llenar solo nuestra mente de conocimiento, sino es conocer al Dios de la Biblia. Repasando entonces, ¿quién puede estudiar la Biblia? En primer lugar, aquel que ha venido en arrepentimiento y fe en Jesucristo. En segundo lugar, quien cree completamente en la inspiración de la Biblia. En tercer lugar, solo aquel que tiene una vida de oración al Dios de esta Biblia. En cuarto lugar, solo la persona que es un estudiante diligente y paciente en el estudio de esta palabra. En quinto lugar, solo aquel que confiesa sus pecados. En sexto y último lugar, solo aquel que vive acorde a la voluntad de Dios. Quiera Dios que usted sea esta persona, que Él haga la obra en su vida, que Él transforme su vida totalmente y que en reverencia puede venir a Él y empezar hoy a estudiar la palabra del Señor. Para ello lo primero es leer la palabra.
Un joven le preguntó a un ministro inglés del siglo XVI, ¿qué debo de hacer para conocer la Biblia? El anciano ministro le respondió con voz pausada, le dijo, hijo mío, léala, léala y sobre todo, léala. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Hemos escuchado la enseñanza, la primera lección de esta serie hermenéutica bíblica, y gracias le damos a Dios por usted, por saludarnos y por visualizar este programa espiritual, pero en especial porque usted ha tomado su escritura y ha leído los textos que hemos citado y ha notado los puntos que aquí hemos abordado. Finalizamos ahora con una oración con nuestro amado hermano. Los invitamos a una oración final a nuestro Padre. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos por enseñarnos claramente. Ayúdanos a ser estudiantes diligentes y pacientes de tu palabra. Transforma nuestros corazones. Ayúdanos a amar tu palabra, a leerlo, meditar en ella y sobre todo aplicarlo a nuestra vida diaria. Gracias por este manual celestial, por este código de vida que nos has dejado. Enséñanos más y más cada día para poder entenderla, para poder enseñarla y sobre todo poder aplicarla correctamente a nuestra vida. Bendice a los televidentes de Canal 9, ayúdalos a ellos también. Tú sabes las condiciones de cada uno de ellos. Transforma sus corazones, encienda esa luz de la verdad de tu palabra en sus corazones y que ellos también puedan amarte, conocerte, estudiando tu palabra. Te agradecemos por todo ello y lo hacemos siempre en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de la palabra del Señor. Los esperamos el próximo jueves. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Buenas noches. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.